Journal de hoy vamos a hablar acerca de este estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine hace poquitas semanas, en los primeros días de junio del año 2021, y que corresponde a un estudio randomizado de cirugía fetal para pacientes con diagnóstico de hernia diafragmática congénita izquierda severa. Este estudio se enmarca en lo que es el Total Trial, que es un estudio más grande que, como dijimos anteriormente, además incluye a los pacientes con hernia diafragmática congénita moderada. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar específicamente en este grupo con un mayor grado de severidad. A modo de introducción, sabemos que la hernia diafragmática congénita corresponde a un defecto del desarrollo embrionario que resulta en una ausencia parcial o completa del diafragma. Ocurre como un fracaso en el cierre normal de los pliegues pleuroperitoneales entre la cuarta y la 10ª semana de edad gestacional, y generalmente ocurre de forma esporádica, pero puede estar asociada a anomalías estructurales o genéticas hasta en un 40%. La prevalencia corresponde a 1 en 4.000 recién nacidos vivos, y de estos, en un 85% de los casos, el defecto ocurre en el lado izquierdo. Como consecuencia de este defecto ocurre una herniación intratorácica de las vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, como digo, provocando una alteración del desarrollo normal de la vía aérea y de la vasculatura pulmonar. Como consecuencia, va a haber una reducción en la ramificación bronquiolar, una sobremuscularización del árbol arterial pulmonar, una pérdida de la masa muscular y alteración o disfunción del sistema del surfactante, generando un alto riesgo de muerte neonatal, principalmente por falla respiratoria, hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar. Además, en los recién nacidos que sobreviven a esta patología, hay que destacar que tienen morbilidad grave, principalmente por alteraciones gastrointestinales, respiratorias, del desarrollo ortopédico y del neurodesarrollo, principalmente por retraso del desarrollo psicomotor. Y además, no menos importante, destacar que los costos asociados a los cuidados postnatales de niños con hernia diafragmática congénita en Estados Unidos exceden los $250 millones al año, siendo la enfermedad congénita más cara después de las cardiopatías congénitas. Con respecto al diagnóstico prenatal, hay que recalcar que es fundamental. El diagnóstico en los últimos 20 años ha ido en aumento, principalmente gracias a los avances desde el punto de vista ecográfico sobre todo, a pesar de que también ha tomado algo de relevancia las imágenes por resonancia magnética, aún no están validadas para realizar un diagnóstico desde el punto de vista del pronóstico principalmente. Y el objetivo, además de realizar un diagnóstico aceptado, es determinar el pronóstico de sobrevida postnatal más probable de estos fetos, el cual va a estar determinado principalmente por 3 factores. Uno, la presencia de otras malformaciones congénitas o alteraciones cromosómicas, la medición del tamaño pulmonar y la presencia o no del hígado intratorácico. Ahora, el tamaño pulmonar está determinado por la razón entre el área del pulmón contralateral a la hernia, medido en una imagen en 2 dimensiones, como se muestra en esta figura, en el cual se mide, como digo, el área del pulmón en este corte de 4 cámaras cardíacas, y se divide por la circunferencia craneana, medida en un clásico corte del diámetro biparietal. Ahora, considerando que estas medidas varían de acuerdo a la edad gestacional, se debe realizar un ajuste según lo observado en relación a lo esperado en un feto sano de la misma edad gestacional, con lo cual nace digamos, el LHR que ya conocido, observado versus esperado. Entonces, los fetos que tienen este cociente expresado en porcentaje menor a un 25% son considerados como portadores de una hipoplasia pulmonar severa, y su probabilidad de sobrevida, dependiendo de la serie que uno, o de la literatura que uno vea, es menos de un 25%, incluso reportado menos de un 20%. Además, este cociente es predictor de complicaciones neonatales tempranas, como el uso prolongado de ventilación mecánica, el tiempo de uso de oxígeno suplementario y de alimentación enteral, a pesar de que no son como los objetivos de este trabajo. Y en este trabajo principalmente se evalúa desde el punto de vista de la sobrevida. Ahora, en cuanto al objetivo del trabajo propiamente tal, sabemos que el crecimiento pulmonar fetal está estimulado por la obstrucción traqueal, que esto fue observado principalmente en estudios
o en pacientes que tenían obstrucciones congénitas de la vía aérea alta, en la cual esta como obstrucción hacía que el líquido pulmonar, o sea, como que hubiese un aumento del líquido pulmonar y eso estimulara el crecimiento de la masa pulmonar. Y en estudios experimentales además han evaluado que esta obstrucción, cuando es reversible, de forma prenatal y además asociado al uso de corticoides, favorece aún más esta maduración o crecimiento pulmonar. De esta forma, hace ya algunos años se conoce lo que es el feto, que es esta inserción endoluminal de un balón inflable a nivel de la tráquea a través de una fetoscopía, y que posteriormente se realiza el retiro de este mismo algunas semanas después, y entre comillas, como la gracia que tiene es que a diferencia de oclusiones que se realizaban previamente mediante clips, estos se realizaban bajo anestesia general, mientras que este procedimiento se puede realizar de forma más como ambulatoria, bajo anestesia local. Entonces, con respecto como a lo que sabemos, hay un estudio observacional publicado en el año 2009 por los mismos autores de este trabajo, en el cual vieron que en 210 fetos que habían sido sometidos a esta intervención, digamos, de oclusión traqueal fetoscópica por hernia diafragmática congénita severa, en este caso incluían a pacientes con hernias severas izquierdas o derechas, y uno de ellos incluso bilateral, quienes se sometieron a esta, digamos, intervención, tuvieron una mayor sobrevida comparándola con la literatura, ¿ya? Este, como digo, fue un estudio observacional, y en el cual vieron que la sobrevida de las pacientes que fueron sometidas, como digo, al feto, fue de un 49% versus un 24% que era lo informado según datos históricos, con un perfil de seguridad que era adecuado para la madre. ¿Ya? En base a estas conclusiones, en el fondo, idearon el estudio TOTAL, que es la oclusión traqueal para acelerar el crecimiento pulmonar, y cuyo objetivo en el fondo fue demostrar la hipótesis que en fetos con hernia diafragmática congénita severa, el uso de feto, en este caso comparado con un manejo expectante, podría aumentar la sobrevida neonatal, y considerando que ambos grupos iban a ser seguidos de forma estándar como del punto de vista neonatal. Con respecto al diseño del estudio, corresponde a un estudio abierto, randomizado, multicéntrico, con una randomización 1:1, en grupos paralelos, y corresponde a un estudio de superioridad que, como dije anteriormente, busca confirmar la hipótesis de que el grupo que iba a ser intervenido con la oclusión traqueal fetoscópica iba a tener una mejor sobrevida con respecto a la población seleccionada para manejo expectante. El estudio se realizó en 10 centros fetos, que le llamaron, y 26 centros neonatales. Fue en 12 países, 9 de ellos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Y dentro de los requisitos para poder participar del estudio, los centros requerían llevar a cabo al menos 36 fetoscopías al año, independiente de la indicación, y mínimo 15 procedimientos feto al momento de la primera paciente que se enrolaba en ese hospital, ¿ya? Además, todos los centros debían tener experiencia en el manejo de pacientes con hernia diafragmática congénita, principalmente desde el punto de vista neonatal. Con respecto a los criterios de inclusión, bueno, los criterios de inclusión corresponden a pacientes con edad materna sobre 18 años, que estuviesen cursando un embarazo único, con una edad gestacional menor a 29 más 6 semanas, que portaran una hernia diafragmática congénita izquierda aislada en ausencia de otras malformaciones o alteraciones cromosómicas, y que tuvieran diagnóstico de hipoplasia pulmonar severa, definida por un ratio observado versus esperado del LHR menor a un 25%, independiente de la presencia o no de herniación del hígado. Con respecto a los criterios de exclusión, ellos definían como estos criterios una comorbilidad materna que pudiese complicarse con la cirugía fetal, aunque no describían específicamente qué comorbilidades, referían que eso quedaba como a criterio del tratante, limitaciones técnicas que pudiesen dificultar la fetoscopía, principalmente obesidad materna y miomas uterinos, condiciones que aumentaran el riesgo de parto prematuro, como cervix menor a 15 milímetros, placenta previa y malformaciones müllerianas,
y riesgo de mala adherencia al protocolo, ya sea por motivos psicológicos, socioeconómicos u otros, que en el fondo pudiesen hacer sospechar de que la paciente no iba a seguir las indicaciones que correspondían. Las mujeres que cumplían estos criterios y que fueron elegidas para el estudio recibieron consejería multidisciplinaria, tanto en relación a la patología propiamente tal, a la severidad y el pronóstico de sus diagnósticos, y así como también en relación a lo que significa participar de un ensayo randomizado, de que podían o no recibir la intervención, etc. Una vez comprobada la elegibilidad de las pacientes, se realizó la randomización 1:1, o sea, ambos grupos iban a ser el mismo número de pacientes, y se realizó mediante un programa computacional que ellos describían que era seguro y confiable, principalmente a través de la plataforma Total Trial, que había sido diseñada específicamente para esto. Entonces, las pacientes que fueron randomizadas al grupo de la intervención, se les realizó una fetoscopía para posicionar el balón traqueal entre las 27 y las 29+6 semanas, con el posterior retiro de este balón entre las 34 y las 34+6 semanas, o al menos esa era la idea. Las pacientes del grupo feto acordaron vivir cerca del centro e incluso se les facilitó alojamiento a bajo costo o gratuito mientras durara la oclusión traqueal. Si el parto prematuro era inminente, se indicaba un retiro del balón, ya sea por punción del balón guiada por ultrasonido o por fetoscopía, o en caso de que el parto fuera inminente, debía ser inmediatamente posparto. Y en caso de que el retiro del balón fuera electivo, que era como lo ideal, a las pacientes se les permitía volver a su lugar de origen, siempre y cuando contaran con un centro terciario cercano que tuviera servicio de neonatología avanzada que cumpliera con el protocolo postnatal que debían seguir. El estudio fue aprobado, digamos, bajo los comités de ética y las autoridades competentes de cada uno de los países que participaron. En cuanto a los outcomes, el outcome primario, y que es el principal evaluado, digamos, es la sobrevida al alta de la UCI neonatal, y los outcomes secundarios, principalmente la sobrevida a los 6 meses de vida, complicaciones neonatales, que en principio se definieron como de forma súper genérica, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, la incidencia de rotura prematura de membrana y de parto prematuro. Estas dos últimas, en el estudio observacional previo que les comenté previamente, había mostrado que en este grupo de 210 pacientes había un aumento significativo tanto de rotura prematura de membrana como de parto prematuro, por lo tanto también era importante evaluarlo en este ensayo. Con respecto al análisis estadístico, se realizó se utilizó un diseño de grupos secuenciales en el cual se realizaron 5 análisis interinos, los cuales consistían en realizar un análisis de los datos de forma secuencial a medida que se iban enrolando a las pacientes, ¿ya? En grupos que ellos definieron en el fondo, el primer análisis se realizaba cuando se habían enrolado el 40% de las pacientes, el segundo con el 60% de las pacientes, el 70%, el 80% y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué se decidió ocupar este diseño? Fue principalmente porque en el fondo, como ellos ya tenían como una hipótesis de que el grupo que recibía feto iba a tener una mayor sobrevida, estas stopping rules basadas en O'Brien-Fleming son como diseños de estudios en los cuales se permite que el estudio se cancele si es que en uno de los análisis interinos se muestra una superioridad de uno de los grupos. Y en el fondo, del punto de vista ético, eso permite que se dejen de enrolar pacientes cuando uno ya sabe que la intervención mejora, en este caso, por ejemplo, la sobrevida. ¿Ya? Del punto de vista del tamaño muestral, este fue calculado de acuerdo a los datos previos que tenían, principalmente en relación a este estudio observacional, y asumiendo que la sobrevida del grupo intervenido iba a ser de un 50% y la sobrevida del grupo control o manejo expectante iba a ser de un 25%, ellos concluyeron que el tamaño muestral requerido iba a ser de 116 pacientes, 58 en cada grupo, para poder probar la hipótesis en el fondo de que la sobrevida iba a ser mayor.
Ahora, un punto interesante con respecto al análisis estadístico de este estudio fue que luego de, bueno, efectivamente, como les dije anteriormente, de acuerdo a las stopping rules, efectivamente el estudio se canceló en el tercer análisis interino, porque luego digamos, del análisis de estos datos se vio que efectivamente había un grupo muy superior, que era el grupo de la intervención, y por lo tanto, este grupo, que incluía 40 pacientes por lado, se le realizó un análisis primario basado en intención de tratar, que eso quiere decir en el fondo de que todas las pacientes randomizadas se analizaron en el grupo al cual fueron randomizadas, independiente de si después habían, por ejemplo, si no habían adherido a ese grupo en particular, ya que ocurrió en un par de pacientes. Luego se realizó un análisis secundario por protocolo, que en el fondo en estas pacientes que se retiraron de los grupos específicos no se analizaron, digamos, a pesar de que no había mayor diferencia porque la sobrevida era la misma. Y además se realizó un análisis post-hoc, el cual lo hicieron luego de haber terminado el tercer análisis. En el fondo habían pacientes que no alcanzaron a ser analizadas en este tercer análisis interino, pero sí habían sido randomizadas. En el fondo iban a ir al cuarto análisis interino, que no se alcanzó a hacer, pero de todas maneras igual las incluyeron en este análisis post-hoc. Ahora, es importante destacar que este estudio en particular lo que evalúa son los resultados del análisis primario, que es el análisis por intención de tratar, ¿ya? Ahora, con respecto a los resultados, el enrolamiento de pacientes comenzó en marzo del 2011, reportando un total de 1.341 pacientes embarazadas con diagnóstico de hernia diafragmática congénita y que se sometieron a un análisis primario. De estas, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, 167 cumplían los criterios de inclusión, pero 72 declinaron la participación y por lo tanto 95 fueron las que se randomizaron, digamos, para participar en el estudio. Todas estas pacientes firmaron consentimiento informado. Y lo otro es que estas pacientes que declinaron la participación, igual se les solicitó como el poder registrar sus datos postnatales, ya a pesar de que no participaran del estudio. Entonces, de estas pacientes que 167, como dije anteriormente, cumplían los criterios de inclusión, 95 fueron randomizadas, 47 al grupo feto, 48 al grupo expectante, pero en el tercer análisis interino fueron 40 y 40 las que realmente se analizaron en el grupo de intención de tratar, ¿ya? Que es el foco principal de este estudio, de este artículo, ¿ya? Hay que destacar que con respecto a las características basales de ambos grupos no había mayores diferencias en términos de, por ejemplo, edad gestacional, peso materno, etcétera, y que en ambos grupos el LHR observado versus esperado era de un 25% en promedio. En relación al análisis por protocolo que les comentaba anteriormente, que en realidad no se analiza mucho en este artículo, lo que ocurrió en este caso fue que una de las pacientes del grupo feto se excluyó principalmente porque se realizó un diagnóstico de tetrasomía 12 que no había sido, digamos, descrita anteriormente. Y en el grupo expectante hubo 2 pacientes que luego de la randomización decidieron terminar el embarazo. Por lo tanto, fueron excluidas en este grupo, digamos, para ser analizadas por protocolo. Ahora, del punto de vista como de la técnica, todos los balones fueron insertados de forma exitosa, sin mayores complicaciones durante la intervención. En la mayoría de las pacientes se realizó con anestesia local o con anestesia raquídea, mientras que en 2 pacientes fue bajo anestesia general, pero principalmente por motivos de ansiedad, y en realidad en el protocolo estaba escrito que podía ser cualquiera de las 3 opciones, bajo anestesia local, raquídea o general. Ahora, algo que igual hay que destacar es que se identificaron 5 deflaciones espontáneas de los balones. Una de ellas se identificó de forma precoz, por lo que se volvió a insertar un balón a las 29 más 3 semanas, sin embargo, se volvió a desinflar una semana después.
Y los otros 4 balones que estaban como desinflados, en el fondo se identificaron al momento de la extracción, por lo tanto no queda claro en qué momento de la evolución, desde que se pusieron hasta que se sacaron, se desinflaron, lo cual igual podría tener un impacto en la intención terapéutica como de los balones. Ahora, con respecto al retiro del balón, la idea era realizarlo de forma electiva entre las 34 y las 34 más 6 semanas. Sin embargo, hubo 22 pacientes en los cuales fueron removidos según lo planificado, pero 14 pacientes se les tuvo que realizar el retiro del balón de forma precoz, de urgencia, principalmente por un inicio espontáneo de trabajo de parto prematuro o por rotura prematura de membrana. La mediana del intervalo entre la inserción y el retiro del balón fue de 34 días. Ahora, con respecto al análisis de los resultados, entonces, en esta tabla se muestran principalmente los outcomes del análisis primario, que es, como les decía, de intención de tratar, y que corresponden a las 40 pacientes de cada grupo que fueron evaluados en este tercer análisis. ¿Ya? Aquí podemos ver que en el outcome primario la sobrevida corresponde a 16 pacientes de 40 en el grupo feto, mientras que a 6 pacientes de 40 del grupo expectante, lo cual le da un 40% de sobrevida al grupo intervenido, mientras que un 15% de sobrevida al grupo expectante, ¿ya? Con un riesgo relativo de un 2,67 y con un intervalo de confianza como estadísticamente significativo, ¿ya? De acuerdo a estos resultados fue que se decidió cancelar el estudio en este tercer análisis interino, como les había comentado. Con respecto a los outcomes secundarios, los que revisten como mayor importancia según los autores son la sobrevida a los 6 meses de edad, que corresponde a la misma sobrevida del outcome primario. En el fondo, todos los fetos que sobrevivieron estaban vivos a los 6 meses de edad. Y lo otro es, que es súper importante, es en el fondo la alta incidencia de rotura prematura de membranas de pretérmino y de parto prematuro en las pacientes de la intervención, que en el fondo era con un riesgo relativo 4,51 para la rotura prematura de membranas y 2,59 para la incidencia en parto prematuro, también con intervalos de confianza estadísticamente significativos, lo cual también se condecía con los estudios observacionales que tenían previamente. Mantente ahí. Entonces, sí. Importante eso, el outcome primario. Entonces, acuérdate cuál era el que habían preestablecido para hacer el diseño. El expectante. 25%. 25 y 50, ¿cierto? O sea, esperaban 25 y 50. que aumentara el doble la sobrevida. Claro. Aquí no se cumplió, o sea, quizás no, hay un 10% menos de sobrevida en el grupo expectante, pero también hay un 10% menos en el grupo tratado. O sea, en el fondo se mantuvo un poco la diferencia que ellos esperaban demostrar. Claro, de hecho en la última columna se ve la diferencia en porcentaje, que también la expresaron, y claro, esta diferencia es de un 25% entre ambos grupos, que era un poco lo que esperaban. Exactamente. ¿Sí? Así que, claro, eso es súper importante. Y bueno, y la tasa de rotura de membranas, que claramente es muy, muy alta. Sí. ¿Ya? Que es como lo que ocurre con todas las terapias fetales. Ese es el gran problema que tiene siempre la rotura de membrana. ¿Ya? Ahora, lo que importa también, yo creo que quizás es destacable que colocan que hay un 37% de estos bebés que no cumplieron con todo el tiempo esperado, porque rompieron la membrana o empezaron con parto prematuro. Claro. ¿Tú qué crees de ese tema? En el fondo, porque si uno quisiera ser estricto, el análisis por intención por protocolo, quizás al paciente uno debería haberla sacado. Porque no cumplieron porque se interrumpieron antes. Sí, es que ahora no está definido cuánto es el tiempo mínimo que debería el balón estar como insertado para que sea terapéuticamente efectivo. Entonces, no, claro, pero el diseño está hecho para 4 semanas. Pues, tú lo colocas a las 30 semanas, lo retiras a las 34. Eso es como el plan. Sí, en el fondo Ese es el podrían no haberse, claro. Si uno siguiera como estrictamente el protocolo, esas pacientes podrían no haberse incluido. Claro, quizás ahí no te dan los genes, pero justamente ahí lo sacaron de protocolo, o sea, para hacer el análisis por protocolo sacaron solamente los aneuploides o los que al final se interrumpieron.
Claro, y de hecho tampoco sacaron a las pacientes a quienes se les había desinflado el balón y Exacto. que la Claro, verdad es que no se describe específicamente cuál fue el resultado de estas 5 pacientes, pero en el fondo uno no sabe si el balón se desinfló el primer día después de haberse insertado o el último, entonces exacto. tal vez esas pacientes también se podrían haber sacado. Exacto. El problema es que quizás ahí con los genes te reduce más o Claro, menos la mitad del N, no puede hacer ningún tipo de análisis, pero la intención de tratar sí, pero no en el por protocolo. claro, Ok, sígueme. ya. Con respecto a los outcomes neonatales en los infantes que sobrevivieron, se presentan como de forma descriptiva en esta tabla, sin embargo, recalcan en el estudio de que no había sido diseñado como para demostrar estos outcomes, por lo tanto no debería, o sea, no, como que no revestía mayor análisis y tampoco eran estadísticamente significativos. Excepto El uso de ECMO. eso, yo creo que eso es súper importante. Sí, perdón. La única, claro, el que disminuía en el grupo feto era el uso de ECMO, que sí era estadísticamente ¿Y significativo. cuánto lo reduce? En un 82%. 82% de reducción, o sea, 82, no es menor, pasa de un 30% casi a un 5%. sí, Entonces, eso es un tema súper importante también para los neonatólogos, para los cirujanos infantiles, ujú, porque estamos acostumbrados a que estos bebés tienen que nacer en centros que tengan ECMO. Y con terapia claro. fetal está reduciendo eso de 1 de cada 3, ¿ves?, a un 5%. Entonces, igual es un Ujú, tema también, tiene harto impacto también en esa parte, en la parte postnatal. sí. Ahora, con respecto al outcome primario, este gráfico que estaba en los como appendix fue como el único que mostraba el estudio post-hoc que incluía estas overrunning patients, que en el fondo correspondían a estas pacientes que les había comentado que habían alcanzado a ser randomizadas, pero no habían alcanzado a ser como analizadas. Y en el fondo lo que muestra es una tendencia similar a lo que ya habían visto en el análisis primario, en el cual había una sobrevida mayor en el grupo intervenido con feto. Ahora, en cuanto a los eventos adversos, los principales a destacar, aparte de la incidencia de RPM y de parto prematuro que ya evaluamos dentro de los análisis, perdón, de los outcomes secundarios, hubo un desprendimiento prematuro de placenta en cada uno de los grupos, lo cual no parecía tener relación con la intervención propiamente tal. Pero en una de las pacientes, al momento de la remoción fetoscópica del balón, de forma accidental hubo una laceración placentaria que derivó en una hemorragia severa, una bradicardia fetal, cesárea de urgencia y muerte neonatal. Ya se intentó reanimar ese recién nacido, sin embargo, finalmente falleció. Y además hay una paciente que también tuvo una muerte neonatal, pero fue porque fue una paciente que se mudó como de la cercanía del centro y tuvo un inicio espontáneo de parto prematuro y la extracción del balón se intentó realizar en un centro que no era feto. La paciente, en el fondo, el feto nació y no se pudo extraer el balón, por lo tanto ese recién nacido murió como de asfixia, ¿ya? Pero en el fondo ahí destacaban de que en el fondo la importancia de que estas pacientes fueran manejadas en centros que tuvieran expertise tanto en la inserción del balón como en el retiro, que incluso es como de los eventos adversos más temidos. Luego tenemos una larga lista de otros eventos adversos reportados en la safety population, es la población por intención de tratar, las 40 pacientes por cada lado. Y en realidad, desde el punto de vista de eventos adversos como severos, no hubo mayor diferencia entre los dos grupos. Y en esta tabla de eventos adversos, que esto no se lo encontré un poco raro, pero incluyeron las condiciones o las patologías de los infantes que sobrevivieron al alza, que en el fondo era el grupo como objetivo. Y de repente es importante recalcar que la gran mayoría de los pacientes igual tenían patología pulmonar importante como hipertensión pulmonar y displasia bronco-pulmonar. El resto de los efectos adversos en realidad no tenían mayor diferencia entre los grupos, aunque como dije anteriormente, desde el punto de vista como de los outcomes neonatales, recalcaban que no había sido como el objetivo del trabajo.
Ahora, con respecto a la discusión, entonces, en este estudio randomizado multicéntrico, que incluyó a pacientes con embarazos únicos e hipoplasia pulmonar severa como consecuencia de una hernia diafragmática congénita izquierda aislada, la intervención con feto entre las semanas 27 y 29 de edad gestacional resultó en una mayor sobrevida que el manejo expectante, con un 40 versus un 15% de sobrevida respectivamente. Esta sobrevida además se mantuvo a los 6 meses de edad, y destacar que, o recordar que ambos grupos recibieron el manejo neonatal estándar de acuerdo a pautas establecidas por los mismos investigadores. Con respecto a la ruptura prematura de membrana y el parto prematuro, hubo una incidencia bastante superior en el grupo intervenido, con 4,5 y 2,5 veces mayor respectivamente en este grupo, lo cual igual es importante de destacar, a pesar de que no hubo complicaciones derivadas de prematuras extremas, que en el fondo eso también está relacionado con la edad gestacional que eligen para la inserción del balón, ¿ya? No se informaron complicaciones graves maternas y, como dije anteriormente, no hubo diferencias obvias en relación a outcomes secundarios neonatales, principalmente derivados de la prematuridad o de la duración de la ventilación mecánica, por ejemplo, uso de estadía en UCI y todo eso, pero como dije nuevamente que el estudio no está diseñado para esto. Ahora, en relación a estudios previos como similares, tal vez, hay 2 estudios randomizados previos. Uno de ellos fue publicado en el New England del año 2003, y es un estudio pequeño en realidad que fue realizado en un centro que randomizó 11 pacientes para el grupo feto y 13 pacientes para el grupo expectante. Sin embargo, no hubo diferencias en la sobrevida de ambos grupos y sí hubo un aumento significativo de la incidencia de parto prematuro y complicaciones derivadas de la prematurez. Ahora, la inclusión de las participantes en relación a la severidad de la hernia diafragmática en realidad no cumpliría como los criterios que se utilizan hoy en día. Y en realidad también había como defectos en la metodología. Y el segundo estudio randomizado que hay fue publicado en la revista de Lisuoc el 2011, en la cual randomizaron a 19 pacientes por lado, y a diferencia del anterior, este mostró como una sobrevida muy como exagerada en el grupo intervenido, de un 52 versus un 5%, pero en este caso el LHR para definir la severidad de la hernia diafragmática o de la hipoplasia pulmonar no fue corregida por edad gestacional, por lo tanto igual eso se consideró como un error en la metodología como bastante importante. En relación al resultado, el alza de la sobrevida del grupo feto es consistente con estudios observacionales previos, mientras que la sobrevida del 15% del grupo expectante también se relaciona con la reportada en la literatura y bueno, en la literatura en general, según la severidad por el uso de este factor pronóstico que es el LHR. Entonces, como para ir finalizando la discusión, sabemos que el feto está propuesto o se describe como una intervención mínimamente invasiva, aparentemente sin efectos reproductivos a largo plazo. Sin embargo, hay que considerar que de todas maneras existen complicaciones maternas, principalmente derivadas de la rotura prematura de membrana y parto prematuro, así como también fetales. El evento adverso más temido es la imposibilidad de retirar el balón, y esta dificultad de retirar el balón, ellos describen que es mucho más probable que ocurra cuando se realiza de urgencia. Lo cual es importante destacar porque si bien la idea era retirar los balones entre las 34 y las 34 más 6 semanas, hubo un grupo no menor de pacientes, eran 14 si no me equivoco, a las cuales se les retiró el balón de forma como inesperada, y en 9 de ellas el retiro se realizó en centros no fetos, ya como de urgencia. En una de ellas sabemos que el recién nacido falleció, y en otras 3 fueron informadas como problemáticas, a pesar de que no se describe como qué problema, pero en el fondo son situaciones que, como digo, es el efecto adverso más temido porque el recién nacido podría fallecer, digamos, de forma iatrogénica por asfixia. Ahora, con respecto a las deflaciones espontáneas de los balones, como dije anteriormente, hubo 5 balones que se desinflaron de forma espontánea,
y esto en el fondo también podría comprometer el efecto terapéutico esperado, y además ellos dicen que el uso del balón es como off-label, ya que el balón no está diseñado específicamente para una oclusión traqueal, sino que es un balón que está diseñado originalmente para uso endovascular, y que en su uso original el hecho como de que se desinfle no tiene mucha implicancia en la clínica, mientras que en este caso el hecho de que se desinfle de forma precoz sí podría alterar su efecto terapéutico. Con respecto a las limitaciones del estudio que ellos destacan, uno es el largo periodo de tiempo en el reclutamiento de pacientes, que superó bastante el tiempo que ellos pensaban que se iban a demorar, que eran 5 años, y que en este periodo de tiempo podría haber cambios en los protocolos neonatales, aunque también como que ellos como ellos mismos se referían a que en realidad eso no debería influir de forma significativa en el objetivo primario del trabajo, que era la sobrevida. Y lo otro es que no se ha evaluado efectos a largo plazo de estos recién nacidos que fueron sometidos a terapia feto, por lo que también para eso se necesitan estudios como específicos y ya de más largo seguimiento. Con respecto al checklist de evidencia para estudios randomizados, en relación al sesgo de selección, se utilizó un método apropiado de asignación al azar para asignar pacientes a grupos de tratamiento, que en este caso era un grupo de intervención y un grupo de manejo expectante. Hubo un ocultamiento adecuado de la asignación. Le puse que sí, en realidad en el paper no estaba como descrita bien escueta el tema de la randomización, sin embargo en el protocolo describen que la página del Total Trial fue diseñada como específicamente para que se ingresaran las pacientes con sus características, sus criterios de inclusión y exclusión, y fueran randomizadas de tal forma que fuera como, como de forma computacional y sin intervención de los investigadores. Los grupos eran comparables al inicio del estudio, incluyendo todos los principales factores de confusión y pronóstico. Sí, porque en realidad no había mayores diferencias en términos de las características de las pacientes, por lo tanto les puse que había bajo riesgo de sesgo de selección. Con respecto al sesgo de desempeño, los grupos de comparación recibieron la misma atención, aparte de la intervención. Sí, que esto principalmente se relaciona con la atención neonatal, que en ambos grupos estaba protocolizada. Los participantes que recibieron atención se mantuvieron ciegos, en este caso no. O sea, si ponerle no aplica, porque en realidad no, tanto los pacientes como los tratantes no podían como ser ciegos, porque solo había un grupo de intervención. O sea, yo no está bien. No, porque la naturaleza del diseño del estudio claro, es abierto. O sea, no es abierto. Es ciego para los pacientes. Claro, y bueno, y ellos igual lo describían como dentro de las limitaciones, que no lo puse, pero ellos también describían que, o sea, como que en el fondo decían que el estudio era abierto, que no era ciego, pero que en realidad, justamente de acuerdo al diseño, era poco probable que esto afectara los resultados. Claro, pero yo creo que es igual ahí yo creo que podrías catalogar la conclusión final de esta diapo, es alto riesgo de sesgo en ese ítem. Más que nada por el hecho de que, bueno, el diseño del estudio es abierto nomás, pero claro, justamente igual te crea ese sesgo porque tú sabes que esta paciente tiene el balón puesto. Ah, claro, sí. No afecta la calidad del estudio, obviamente, porque es inherente, pero esa parte sería un riesgo alto seco porque no es ciego. Ya, me voy a cambiar. O sea, ¿cómo uno pudiera ser un ciego, en este caso, por ejemplo? Fetoscopía y no poner el balón. Éticamente, no sé. Sí, pues que ahí, claro. Está bien, el diseño es abierto. Y tú éticamente no podrías hacer ese ciego, pero si uno quisiera ser un ciego, tendrías que hacer, que eso se hace también con estudios, por ejemplo, cuando hacen terapias nuevas con modelos animales, que se hace la intervención, o sea, por ejemplo, se hace la cirugía, pero no la intervención específica. En este caso, por ejemplo, tendrías que poner el fetoscopio y no poner el balón. Ahora, éticamente eso no te lo prueba ningún comité de ética, probablemente por eso no se hace. ¿Ya? Pero tienes que saber que eso justamente que sea abierto te da un alto riesgo de sesgo en este ítem, no afectando la calidad del estudio, obviamente. Para que lo modifique eso después. Ya.
Con respecto al sesgo de deserción, todos los grupos fueron seguidos durante el mismo periodo de tiempo y, como dije anteriormente, el análisis se ajustó y se realizó de acuerdo a análisis interinos. En relación a los participantes que no completaron el tratamiento, la verdad no sabía bien si es que ponerlo como que no completaron porque igual fueron analizados por intención de tratar. Pero en el grupo control, como dije anteriormente, hubo 2 pacientes que decidieron interrumpir el embarazo y en el grupo de intervención hubo uno que en el análisis por protocolo se sacó por esta alteración cromosómica que se le diagnosticó. Los grupos fueron comparables para la finalización del tratamiento y hubo datos para todas las pacientes participantes y los grupos fueron comparables con respecto a la disponibilidad de datos del resultado. En el fondo puse sí porque de todas se obtuvieron resultados, principalmente de la sobrevida, que era el outcome a evaluar, el outcome primario. Por lo tanto, le puse bajo riesgo de sesgo. Con respecto al sesgo de detección, el estudio tuvo una apropiada duración del seguimiento. Sí, que en el fondo también era principalmente los primeros 6 meses, no hubo un seguimiento más allá de eso. Hubo una definición precisa del resultado, que era principalmente la sobrevida. Se utilizó un método válido y confiable para determinar el resultado. Y en este caso es un poco lo mismo que los investigadores no se mantuvieron ciegos a la exposición de los participantes a la intervención, porque era un estudio abierto. Ahora, aquí tampoco, no sé, o sea, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Sí, Como en el fondo este sesgo no altera de forma significativa los resultados, porque ya sabíamos que era un estudio abierto. sí. Ahora, ¿qué se sabe actualmente del tema a presentar? Principalmente sabemos que en el fondo, recalcar la importancia de la evaluación prenatal, tanto para definir el diagnóstico como para evaluar el pronóstico. Y sabemos que la obstrucción traqueal reversible mejora el desarrollo pulmonar y la sobrevida en pacientes con hernia diafragmática congénita severa. Ahora, los resultados aportan información nueva. Más que aportar información nueva, como que vienen a corroborar o confirmar las hipótesis que surgieron de estudios observacionales previos, y en realidad los resultados en términos de sobrevida de este 40 y 15% se condicen con lo que ellos mismos habían publicado de estas 210 pacientes en el estudio observacional publicado el año 2009. Ahora, en relación al análisis de la pregunta de investigación, según el PIC-R, corresponde en la PEA a pacientes con embarazos únicos con diagnóstico de hernia diafragmática congénita izquierda severa aislada. El grupo de intervención, el uso de valor intrataqueal por fetoscopía entre las 27 y las 29 semanas de edad gestacional. El grupo control de acuerdo al manejo expectante y el resultado de la sobrevida al alta neonatal. Con respecto a los PRO del estudio, en realidad el diseño es adecuado, está bien explicado, los objetivos, principalmente el objetivo primario, está bien definido, y el tamaño muestral y los objetivos se definieron en base a estudios observacionales previos. El hecho de haber utilizado como enrolamiento secuencial y los análisis interinos permitieron o iban a permitir que en caso de superioridad se pudiese cancelar o pudiese haber una cancelación precoz del estudio. En términos de la pregunta clínica estuvo bien planteada, como con puntos bien definidos y fáciles de entender. El análisis estadístico estuvo bien detallado y completo, y si bien no son como descritos extensamente en la publicación, sí se realizaron otros análisis, como el análisis secundario y post-hoc que les comenté anteriormente, y que mostraban resultados similares al análisis primario, o sea, en el fondo como que apoyaban un poco la hipótesis. Con respecto al resultado evaluado, efectivamente hay una superioridad del grupo intervenido con feto frente al grupo que recibió manejo expectante en términos de la sobrevida. Ahora, en cuanto a los contras, con respecto a la población estudiada, la incidencia del evento es baja, por lo tanto la selección de pacientes tomó más tiempo de lo presupuestado, y esto también podría dificultar su aplicabilidad en otros medios, ya que en el fondo los centros en los cuales se realizó el estudio son centros que tienen como alta
alto flujo de pacientes para fetoscopía y aún así se demoraron como el doble de lo que habían presupuestado inicialmente. Es un estudio limitado a centros específicos con alta expertise en intervenciones fetoscópicas, sobre todo como recalcar la importancia del retiro del balón, o sea, en el fondo la expertise en el retiro del balón. Y del punto de vista del seguimiento, la verdad es que lo nombran, lo nombran como la variación que tuvo el LHR en las pacientes que se les aplicó el balón. Sin embargo, no se detalló cuál iba a ser el seguimiento ecográfico de las pacientes como para evaluar si es que había una evolución del LHR, que eso también está como, o sea, en ciertos grupos lo realizan, ¿ya? Sobre todo en el Clinic de Barcelona, ellos hacen seguimiento semanal desde el punto de vista ecográfico a los pacientes como para ir viendo la variación del LHR y permitir también definir un pronóstico postnatal en esos pacientes. Pero en este estudio no, la verdad es que no se detalló. La aplicabilidad, la verdad es que, como dije anteriormente, el estudio es llevado a cabo en países que han desarrollado extensamente el tema. De hecho, bueno, en cuanto a las referencias del estudio, que son como 40, si uno se fija, la gran mayoría como de los estudios que tienen mayor validez están realizados por el mismo grupo de este estudio. Entonces, en el fondo, la aplicabilidad igual es como difícil tal vez en nuestro medio. Y con respecto al resultado, un poco lo habíamos conversado recién, que hay ciertos puntos cuestionables con respecto principalmente puse en relación a los balones que se desinflaron de forma espontánea, que no sabemos cuándo, qué tan terapéuticos fueron. Y lo otro que también usted comentó, Doc, en relación a las pacientes que hubo que retirarles el balón antes y que por lo tanto tampoco cumplieron el tiempo que se esperaba como para poder tener un efecto terapéutico. Faltan estudios que evalúen resultados a largo plazo, que también lo habíamos dicho en el fondo, para evaluar si es que estos, en términos como de sobrevida y de calidad de vida, cómo se comportaron estas pacientes en relación a las pacientes sobrevivientes del grupo expectante. Entonces, como conclusión, bueno, si bien los resultados del estudio muestran una clara superioridad del uso de efecto, difícilmente se puede generalizar este manejo en otras poblaciones. Ya que es necesaria la expertise tanto para la inserción del balón como para la extracción de este, y debe ser en centros que tengan un alto flujo de pacientes, tanto como para fetoscopía como para la instalación traqueal de balón para obstrucción traqueal. El riesgo de rotura prematura de membrana y parto prematuro es significativamente más alto en el grupo intervenido, y si bien no hubo complicaciones neonatales evidentes, no era el objetivo tampoco del trabajo, por lo tanto, igual sería algo como a evaluar. Ahora, algo que no había comentado fue que en el fondo la idea de realizar la instalación del balón ya en el tercer trimestre era justamente evitar la incidencia de parto prematuro extremo, y en el fondo como que considerando de que la media entre la instalación del balón y el retiro era de 24 días, ellos suponían que si es que el balón se instalaba como a las 29 semanas, no iba a haber tanta incidencia de parto prematuro extremo, y por lo tanto con eso podían disminuir las complicaciones derivadas de la prematurez. Y bueno, como dije, faltan estudios que permitan evaluar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes a largo plazo.